¿Qué sucede realmente cuando las mujeres son encarceladas junto con los hombres? Es un mundo brutal del que pocos se atreven a hablar. Un mundo lleno de violencia, control y fallas impactantes en el sistema judicial. Para muchas reclusas, cada día es una pesadilla. Y a veces, es incluso peor que la muerte. Desde atrocidades impactantes, hasta el deseo de quitarse la vida. En este video descubriremos qué le sucede realmente a las reclusas en las cárceles de hombres, a través de las historias de estas mujeres. Número 4. Cárcel del Condado de Clark. 24 de octubre de 2021. Algo verdaderamente aterrador ocurrió en la cárcel del Condado de Clark en Jeffersonville, Indiana. Algo que traumatizaría a 28 mujeres y desataría una oleada de demandas. Estas mujeres, encerradas en lo que se suponía era una instalación de seguridad, cuentan que vivieron una noche de terror cuando reclusos varones, armados con una llave que supuestamente les vendió un funcionario corrupto, irrumpieron en sus dormitorios. Lo que siguió sería una situación brutal que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En ese momento, la cárcel estaba bajo la supervisión del entonces sheriff Jamie Knoll y ya lidiaba con algunos problemas internos. Se suponía que la instalación de esta instalación sería sencilla. Los reclusos, hombres y mujeres, se alojaban en celdas separadas, vigilados por sistemas de tarjetas de acceso y cámaras de vigilancia. La seguridad era la prioridad. Pero según las demandas de las mujeres, un funcionario de la cárcel llamado David Lowe decidió tirar todo por la borda. Por tan solo $1000, vendía una llave a los reclusos varones, dándoles acceso total a la sección de mujeres. Ahora, algunos de estos hombres, con el rostro cubierto por toallas, supuestamente se colaban en las celdas de mujeres en plena noche. Durante varias horas, tuvieron vía libre, deambulando, amenazando a las mujeres, tocándolas e incluso abusando de algunas. Las imágenes de vigilancia publicadas posteriormente mostraban a los reclusos moviéndose de una celda a otra. Sin embargo, el sheriff Knoll afirmó que el video demostraba que no había ocurrido nada malo. Señaló que algunas de estas mujeres simplemente estaban viendo la televisión, como cualquier otra noche. Pero muchas otras cuentan una historia diferente. Algunas dicen haber sido agredidas. Otros dicen que tenían demasiado miedo para hablar. Y muchos describen esta noche como un caos absoluto. Y aquí está la cosa de la cuestión. Nadie reportó oficialmente el incidente esa noche. Ese silencio levantó fuertes alarmas sobre cómo se manejan las cosas en esta cárcel. Es decir, ni siquiera estaríamos hablando de ello ahora si esas mujeres no se hubieran unido y presentado una demanda casi un mes después. Sus demandas se agruparon en una demanda colectiva, y las denuncias de las mujeres abarcaban desde agresión sexual hasta trauma emocional, e incluso la incapacidad de la cárcel para protegerlas desde el principio. Argumentaban que no se trataba solo de un guardia rebelde que se descontrolaba. Eran indicios de problemas mucho más profundos, como malas decisiones de contratación, un liderazgo deficiente y una falta general de responsabilidad. Entre septiembre de 2023 y el 24 de marzo, se finalizaron los acuerdos para las 28 mujeres, por un total de $300,500. Los pagos fueron escalonados. Las mujeres que sufrieron acoso recibieron hasta $4,500, y quienes denunciaron abuso sexual el directo podrían recibir hasta $250,000, aunque la mayoría de esos pagos terminaron siendo inferiores a $55,000, y muchas mujeres recibieron $10,000 o menos. El condado dejó claro que no admitían responsabilidad, porque ¿por qué lo harían? Solo querían evitar una larga batalla judicial. Mientras tanto, el guardia que vendió la llave por solo $1,000 sigue en el tribunal, y quién sabe cuál será su sentencia. Pero sea como sea, la cárcel del condado de Clark sigue funcionando. De hecho, ahora alberga a detenidos de ICE junto con reclusos locales. Así que eso tiene que ser divertido. Pero bromas aparte, aquella noche de 2021 dejó a las víctimas cicatrices que quizá nunca sanen. Número 3. Fuga de la prisión del Congo. El 27 de enero de 2025, Goma, en la República Democrática del Congo, fue víctima de un horror digno de una pesadilla. Más de 150 reclusas de la prisión de Msense fueron violadas y muchas quemadas vivas durante una fuga masiva que desembocó en el caos. Esta tragedia no surgió de la nada. El este de la República Democrática del Congo ha sido una zona de guerra durante décadas, principalmente debido a sus valiosísimos recursos minerales. Pero a principios de enero de 2025, el grupo rebelde M23, acusado de contar con el respaldo de Ruanda, aunque Kigali lo sigue negando,
estaba realizando importantes movimientos hacia Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte. Ahora bien, cabe recordar que estos rebeldes no son un grupo heterogéneo cualquiera. Estos tipos están muy organizados, bien armados y son rápidos. Así que, el 27 de enero, lanzaron un asalto total. Tomaron el aeropuerto y las principales infraestructuras de Goma, sumiendo a la ciudad de más de 1 millón de habitantes en el caos. Los misiles volaban sobre barrios residenciales, los cuerpos se amontonaban en las calles, y tanto testigos presenciales como medios de comunicación como Reuters confirmaron la masacre. Ahora, como la ciudad ya estaba sumida en el caos, la prisión de Msense, con unos 4.400 reclusos abarrotados, muchos más de los que tenía para albergar, se convirtió en un objetivo para el grupo terrorista M23. Inmediatamente después de tomar el control de la prisión, los reclusos lo ven como una oportunidad para escapar. Bueno, no todas, porque algunos reclusos, en lugar de escapar, aprovecharon la oportunidad para asaltar la sección de mujeres. Y según un informe interno de la ONU con la BBC, entre 165 y 67 mujeres fueron violadas en un violento ataque frenético. Y para colmo, los atacantes incendiaron el ala de mujeres, dejando sin vida a la mayoría de estas pobres víctimas en el incendio. Vivian Bondepede, jefa adjunta de la misión de paz de la ONU en Goma, relata a Reuters lo que les ocurrió a estas mujeres. Un sobreviviente afirmaría que más de 100 niños, probablemente encerrados con sus madres, también quedaron atrapados en las llamas, y muchos no lograron escapar. Al final, más de 4.000 reclusos lograron escapar. La prisión quedó completamente vacía, sus oficinas saqueadas y destrozadas. Todos los expedientes de los reclusos fueron destruidos, lo que significó que identificar a las víctimas o capturar a los perpetradores se volvió casi imposible. Pero con el país aún sumido en el conflicto, el gobierno no pudo hacer nada, principalmente porque los rebeldes del M23 impidieron el acceso de las fuerzas de paz de la ONU a la prisión, por lo que los investigadores tuvieron que basarse en la información que pudieron obtener de los sobrevivientes y las autoridades congoleñas. Y no se detendría aquí. La violencia en Goma se cobra al menos 2.900 vidas, con el M23 tomando el control total de Goma mientras circula en camionetas. Y, desgarradoramente, esta no es la primera vez que algo así ocurre en una prisión de la República Democrática del Congo. El 2 de septiembre de 2024, en la prisión central de Makala, en Kinshasa, 268 de 348 reclusas fueron violadas durante otra fuga. 17 de esas víctimas eran menores de 19 años. Hasta el día de hoy, nadie ha rendido cuentas. Así que, definitivamente, hay un patrón claro que se está reproduciendo allí, que simplemente muestra cuán terrible y poco confiable puede ser para una mujer encarcelada en la República Democrática del Congo. Número 2. Ashley Diamond. Ashley Diamond, una mujer transgénero negra, vivió una auténtica pesadilla en el sistema penitenciario de Georgia tras ser agredida al menos 14 veces tanto por guardias como por reclusos, y tras negársele la terapia hormonal esencial, lo que la llevó al punto de casi quitarse la vida. Pero primero, ¿cómo llegó Ashley a esta situación? Bueno, desde el principio, como muchos, Ashley supo que no encajaba en el molde. Así que se sintió atraída por los personajes femeninos y finalmente aceptó su identidad como mujer transgénero. A los 17 años, comenzó una terapia hormonal que la ayudó a desarrollar rasgos físicos y una piel más suave. Luego se mudó a Atlanta y comenzó a actuar en cabarets, incluso imitando a Whitney Houston. Pero en 2012, todo cambió. La arrestaron por robo tras empeñar una sierra eléctrica usada que su novio había robado. ¿Y el resultado? Una condena de 12 años, junto con un traslado a la prisión estatal de Valdosta, un centro para hombres en el estado. Y digamos que la prisión fue un infierno desde el primer día. Los guardias van a rechazar su terapia hormonal, lo que provoca que su cuerpo vuelva a cambiar de forma dolorosa, como el crecimiento de vello facial y el dolor crónico. Emocionalmente, está empeorando. La disforia de género está regresando con mucha fuerza. Y constantemente se burlan de ella y la tratan con términos erróneos, con insultos como, en algún momento, la encerraron en aislamiento por hacerse pasar por mujer. Pero sin duda, lo peor de todo fue la agresión Seyua-El que sufrió. Ashley fue agredida al menos 8 veces por otras reclusas, y los guardias tampoco la ayudaron. Le decían que cuidara su trasero y aprendiera a pelear. El trauma la lleva a intentar suicidarse e incluso a castrarse. En febrero de 2015, Ashley presentó su demanda contra el Departamento Correccional de Georgia, también conocido como GDC,
con la ayuda del Southern Poverty Law Center o SPLC. Argumenta que el Estado había violado sus derechos de la octava enmienda, acusándolos básicamente de castigo cruel e inusual, y también de descuidar toda la violencia sexual que sufrió. El Departamento de Justicia de los CEU intervendría para respaldarla, diciendo que la disforia de género debería tratarse como cualquier otra condición médica y que las prohibiciones generales de la terapia hormonal eran inconstitucionales. Entonces, para abril de 2015, Georgia finalmente actualiza su política sobre la terapia hormonal e introduce nuevas reglas para prevenir la agresión sexual, incluyendo la capacitación del personal sobre cómo trabajar mejor con reclusos transgénero. Ahora, al mismo tiempo, a Asley se le concede la libertad condicional unos meses después, en agosto de 2015, después de cumplir aproximadamente un tercio de su sentencia. En 2016, llega a un acuerdo por su demanda de $250,000, una victoria importante que se suponía que traería un cambio real, pero no fue así. En octubre de 2019, Asley volvió a prisión, no por un nuevo delito, sino por una violación técnica de su libertad condicional. Viajó fuera del estado para recibir tratamiento de salud mental y, una vez más, la internaron en una prisión para hombres, esta vez en una prisión estatal costera. ¿Y adivina qué? Todas esas supuestas reformas de 2016, totalmente inútiles. Asley denunció haber sido agredida sexualmente 16 veces entre 2019 y 2021, y en esta ocasión, algunos de los abusadores eran en realidad personal penitenciario. Un guardia la encerró en una oficina durante horas, exigiéndole que se exhibiera. Otro les decía a las reclusas que era transgénero y la llamaba bicho raro, prácticamente pintándole una diana en la espalda. Y su celda ni siquiera tenía cerradura. En un incidente especialmente aterrador, una reclusa se escondió en un armario de herramientas y saltó para agredirla. Y encima, su terapia hormonal era irregular, en el mejor de los casos. A veces se interrumpía durante semanas, y no podía hacerse los análisis de sangre necesarios para controlar sus niveles hormonales. Esa disforia de género estaba empeorando y volvió a intentar suicidarse. Cuando denunció las agresiones, los agentes la ignoraron o tomaron represalias, inventando cargos disciplinarios y etiquetándola como la agresora solo para interferir con su libertad condicional. Para noviembre de 2020, Asley ya no aguantaba más. Presenta una segunda demanda federal, esta vez con la ayuda tanto del SPLC como del Centro de Derechos Constitucionales. La demanda alega que el GDC infringió sus derechos amparados por la octava y la 14ª enmienda. También solicita ser trasladada a un centro de salud para mujeres, recibir terapia hormonal ininterrumpida y, finalmente, tal vez, obtener protección contra el abuso constante. Y una vez más, el Departamento de Justicia la respalda, enfatizando que las prisiones tienen la obligación legal de brindar alojamiento seguro y atención médica adecuada a las reclusas transgénero. Por ello, en abril de 2021, sus abogados solicitaron una orden judicial de emergencia para liberarla de esa prisión masculina. Alegan continuas agresiones sexuales, represalias oficiales e incluso una falsa acusación de haber atacado a otra reclusa. Y luego, en noviembre de 2021, Asley presentó nuevas pruebas de 2 agresiones más, una de ellas con varios atacantes, y dijo que intentaría suicidarse de nuevo. Pero la respuesta del GDC fue básicamente, está bien. Afirmaron que no tenía lesiones documentadas y usaron su expediente disciplinario como excusa para no hacer nada. Sin embargo, a Asley le concedieron la libertad condicional y la liberaron el 1 de agosto de 2022, antes de que su segunda demanda pudiera ir a juicio. Ahora bien, ese juicio, programado para enero de 2023 en Macon, Georgia, debía exigir una indemnización por daños y perjuicios y reformas permanentes. Pero se enfrenta a la difícil decisión de retirar el caso. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, porque para ella, revivir todo ese trauma en el tribunal fue demasiado. Así que, hoy en día, la historia de Asley Diamond sigue siendo uno de los ejemplos más claros de lo que sufren las reclusas transgénero, especialmente las mujeres transgénero negras, en prisión. Y créanos cuando les decimos que no es un lugar donde les gustaría estar.